Ventana Abierta, una mirada al país, a la comarca y al mundo. Todos los jueves a las 18 horas, aquí en Fénix, 1330 AM. Buenas tardes, audiencia. Estamos en otra jornada de Ventana Abierta, mirando las cuestiones de la comarca, del país, del mundo. Y en este programa hay varios temas a considerar, porque la semana empieza a picarse, ¿no? Sí. Hay un tema candente, que además del cual hay algunos que no quieren ni tocarlo y otros Exacto. que sí, muchísimo. Y te diría que no de la coalición, precisamente, sino que es un problema interno del gobierno, porque en el partido de gobierno hay una pulseada muy fuerte, dada desde hace semanas, meses a esta altura, entre las dos fuerzas que son hegemónicas dentro de su signo, digamos, ¿no? Uno es el Partido Comunista y otro es el EPP. Exacto. Y en esa pulseada, una semana te voltea una persona, la otra semana te tiró otro dirigente, la otra semana te saca una información que te duele, y lo mismo en cada caso. La última noticia es la cuestión esta que ha surgido sobre la mesa de la información, que es lo del Zunca. Exacto. ¿Qué es lo que se dice por ahí? Que, a ver, lo del tema de Zunca es un tema que viene de vieja data, ¿no? Sí. El tema es que, bueno, estaba medio quieta la cosa, ¿no? Media, como tantos otros temitas que andan por ahí que han dormido su siesta, digamos, en los cajones, en los anaqueles. Esto no es de ahora, ¿no? Otro ejemplo es el de el senador Charles Carrera, que en algún momento se volverá a hablar de eso, porque es un tema que también parece que está empezando a cobrar Efervescencia. efervescencia. Pero creo que ahí la naturaleza de las cosas es otra, es más política que otra historia, ¿no? Acá, exacto. Acá el tema viene de un problema de desvío, presunto desvío de fondos de los fondos de vivienda del sindicato de la construcción. Esto tiene larga data y bueno, ahora, ¿qué pasó? Ya hubo procesamiento de 3 dirigentes del mencionado sindicato por tema de desvío de fondos, pero del Zunca, ¿no? Del Zunca, Sindicato Único de la Construcción, ¿no? El tema es que lo novedoso, que lo publica hoy de tarde Montevideo Portal, precisamente, es el medio del cual yo estuve leyendo y se hizo eco. El fiscal del caso, el señor Gilberto Rodríguez, consigna a Montevideo Portal, evalúa la convocatoria a referentes del Zunca por el caso de los presuntos desvíos de dinero del Fondo de Vivienda. Pero, a ver, no son referentes, cualquier referente, son bastante públicos, conocidos. Estamos hablando de que el señor Rodríguez, el fiscal, consideraría citar a declarar al senador Oscar Andrade y al diputado Daniel Diverio. Ambos son pertenecen al Partido Comunista y ambos son legisladores, además de su pertenencia, de su vínculo y de ser referentes del sindicato mencionado, ¿no? Digámoslo para quienes no estén
alfabetizados del asunto. El Zunca es un sindicato muy organizado, que tiene muchos recursos y además tiene funcionarios rentados. O sea, los dirigentes de Zunca reciben sueldo por ser tales. Exacto. Esto, que forma parte de la potencia, vamos a decir, movilizadora y económica que tiene este sindicato, se descompuso cuando saltó, porque una funcionaria que estaba, digamos, de alguna manera, con el diario del lunes uno diría, estaba encubriendo algo que cuando ella faltó quedó en evidencia, y los propios dirigentes del Zunca hicieron la denuncia ante la justicia. Uh-huh. Y el problema era que ese dinero, desde el principio, se empezó a decir que habían desvíos. Hablamos de una cantidad de $800.000, ¿no? Exacto, menos. exacto. 900.000, por ahí. Tendrían destino en el Partido Comunista del Uruguay. Uh-huh. Eso sería el destino final de estos dineros que se fueron. La otra es que quien lo sacaba el dinero se lo sacaba para su bolsillo, ¿no? Pero no, aparentemente esta gente dijo, no, esto pasó, pero esto aquí, y ahí involucran justamente a estos dos dirigentes que tú mencionaste, Uh-huh. porque y ahí empieza la trama a cobrar fuerza, porque claro, pocas veces como hasta ahora una trama de esta naturaleza tiene una connotación tan directa precisamente con el Partido Comunista, más allá de que siempre han habido chipazos en ese sentido. Sí. En este caso la justicia va a indagar este tema con esa carátula, digamos, ¿no? Sí, de hecho, el propio fiscal consigna que imputados y ya condenados, porque ya fueron condenados por un proceso abreviado, los dirigentes que ya fueron condenados por un proceso abreviado mencionaron a Diverio Andrade, quienes, consigna la nota de Montevideo Portal, podrían ser citados a declarar en la causa en calidad de imputados, no de testigos. Y asimismo hay otras personas. El fiscal no descarta citar a otras personas, entre otros está el nombre de una señora también perteneciente al Zunca y al Partido Comunista, secretaria de Finanzas del gremio y secretaria de Finanzas del Partido Comunista. Esta señora Alberti también podría ser citada porque también fue mencionada en las declaraciones. Según parece, hay intenciones de que este proceso se agilice, se dinamice y se puedan concretar estas citaciones antes del comienzo de la feria judicial. La feria judicial es entre el 1 y el 15 de julio. Uh-huh. La idea es que sea antes, estamos hablando de este mes, de lo que queda del mes ya, ¿no? Que ya estamos aproximándonos a mediados de junio. Tú sabes que a mí lo que me llama la atención, si bien acá hay una cuestión dolosa, me llama la atención que el asunto tenga tanta historia, porque una fuente de un ex comunista que consultamos para preparar este programa, ajá, decía, mirá, me consta que se vienen, me decía así, choreando fuentes sindicales para financiar al Partido Comunista desde el año 1977. Duras declaraciones, sí, dijera un amigo mío. Sí, no, y eso además está en un reciente libro publicado
en el medio local, que se llamó Computadora, del cual acá hablamos en este programa. Cierto. Bueno, ahí justamente se daba cuenta de que ya desde el año 1977, por lo menos, en Covizunca, una cooperativa de vivienda, se verificaba justamente una operación, digamos, de este tipo. Bueno, te doy otro dato, Heraclio. No. El fiscal está estimando que la maniobra, que originalmente se manejaba una cifra de $840.000, está estimando que la maniobra asciende al entorno del $1.200.000. Fíjense que estamos hablando de dineros que debieran orientarse a la construcción de vivienda para trabajadores de la vivienda, justamente. Claro. Y entonces aquí hay una pregunta que no sé si nosotros podremos responderla, pero que la población seguramente se llegará, y es: ¿cómo es posible hacer un discurso por años, cobrar por ese discurso, cosechar por ese discurso de la reivindicación de los trabajadores, del proletariado, y por el lado del proletariado que está haciendo la construcción una tarea muy dura y muy relevante en la economía de todos los países, el nuestro en particular, ese fondo sea utilizado de esta manera para financiar a un partido político que además ha hecho caudal el tema de la cristianidad de los demás partidos políticos, cómo se financian. Sí. Porque no estamos hablando de alguien que nunca dijo nada, eran monjas puritanas, ¿no? Intachables, ¿no? Diciendo no, tienen que explicar de dónde salen las fuentes del dinero. Bueno, resulta que ahora el Partido Comunista, que era el ámbito impoluto que marcaba la cancha a todo el mundo, aparentemente tenía gente que estaba bancándose en base a los fondos de los sindicatos, de los trabajadores, de los proletarios. Claro, lo más llamativo, lo más triste es que no se le estaba esquilmando ese dinero a los capitalistas explotadores, sino que se lo estaban esquilmando a sus propios compañeros de lucha. Eso genera un tema, te diría, candente, pero un tema de ética profundamente grave. Sí. Bueno, no en balde los sindicatos son de las instituciones que gozan de la peor reputación en este país, ¿no? Tus avis no te dejan a pie. Presenta tu cédula y canjea 50 avis por una chance para participar del sorteo de 2 autos eléctricos BYD, 19 motos Anela. Además, podés ganarte 500 vales valor 1.000 pesos cada uno en el pago de tus facturas en nuestros locales. Vos podés ser el ganador. Te esperamos. Más información en habitat.com.uy. Cuando necesites solucionar de modo fácil los trámites difíciles en BPS, DGI y Ministerio de Transporte, consulte a los gestores de gestiones.ui. El mejor método para evitar dolores de cabeza y malestares a la billetera. Consulte su problema por Instagram a la cuenta @gestiones.ui o por correo electrónico a gestiones.ui@gmail.com. Esta gente hace fácil cualquier trámite difícil. Y volvemos a el segundo bloque de Ventana Abierta. ¿Te sabía, Grajales, que para sus misterios logísticos Habitat creó el Locker Habitat? Es espectacular eso. Una solución fácil y
y segura, donde uno puede entregar y retirar paquetes sin misterio en más de 100 locales instalados en todo el país y ahora también en Plaza Italia. Plaza Italia, bien. Bueno, Habitat está en todo el país. El intercambio, el ida y vuelta entre los compatriotas que están en un lado y otro de nuestro querido país y tienen esa necesidad de llevar, traer cosas, intercambiar. Son servicios que se van añadiendo. Exacto, exactamente. Pero volviendo un poco al punto que nos tocaba recién, luego derivamos fuera de micrófonos a un ámbito vinculado a aquello de que hay sectores de la política que parten de la base de una superioridad moral que luego a la hora de los hechos no se verifica. Claro. ¿Se acuerda de los dichos del ex vicepresidente Sendik? Cuando decía, ¿Cómo decía? Decía, si es de izquierda no es corrupto y si es corrupto no es de izquierda, ¿recuerda? Sí, recuerdo algo de eso. Bueno, parece que Es de izquierda y es corrupto. Es de izquierda y es corrupto, algunos y algunos no, porque a ver, como en todos lados, ¿no? Hay gente para todos los gustos. Pero en este caso lo que hay es una intervención de la justicia. Va a haber un laudo en ese sentido. Claro. Y alguna consecuencia va a traer seguramente. Y lo que deja entrever esta nota que estábamos comentando recién es que no termina acá el asunto, ¿no? Que parece que tiene más secuelas, más extensiones. La nota termina diciendo el Zunca ha expulsado a 7 afiliados que estaban investigados por esta causa. O sea, más allá de las cuestiones de los procedimientos y la acción de la justicia, el Zunca ya lleva expulsados, ¿no? La propia denuncia surge de dentro del Zunca. Claro. Aquí nadie puede sospechar que es una operación de la derecha, como suelen decir, o del fascismo, el imperialismo, en fin. Acá fueron gente del Zunca, seguramente copartícipes de su mismo menú ideológico, informados por una cuota de honestidad, la cuota que corresponde de honestidad, actuaron en consecuencia con esta falta de recursos que a todas luces es ilegal. Se dice que habían gastado un poco como justificaban que este dinero se había gastado en las campañas sindicales del plebiscito, según tengo entendido. Sí. Bueno, y se especula con que algunos de estos fondos pueden haber sido utilizados en la campaña del Partido Comunista, que es uno de los principales sectores del Frente Amplio. A ver, estas especulaciones, estos rumores están alimentados por una situación que nosotros siempre detectamos como inapropiada, y es el hecho de que sindicato y partido político y sindicato se confundan en una misma cosa, por decirlo de alguna manera. Habrá sentido en las catacumbas de WhatsApp y de las redes sociales menciones al FAPIT. Bueno, el FAPIT, el ingenio popular no descansa, justamente hace referencia a esa especie de sociedad simbiótica entre el Frente Amplio y la Central de Trabajadores, ¿no? Sin duda. Y eso, de alguna manera, nos retrotrae a un debate que se dio en el gobierno anterior sobre la regulación de la actividad sindical en el aspecto de la personalidad jurídica, ¿no? Es decir, se reclamaba esto, que yo no sé en qué está, porque estas cosas
Surgen porque hubo gente del Zunca que denunció porque sabe Y bueno, y quedó medio en agua de borrasca el tema, ¿no? Se avanzó un poquito en el tema ese, pero no... No, se generó una obligación que no sé si se está cumpliendo. Claro. ¿Se acuerda que en ese tema de proyecto de personería jurídica también se hablaba del voto secreto? Exacto. Que en algunos sindicatos miembros de la central se cumple, se lleva a cabo, y en otros no. Y bueno, y con lo que implica el voto no secreto es, bueno, un juego de presiones y de estrategias ahí. Sí, que no hay que ni explicar mucho porque el país tuvo un siglo entero, el siglo XIX, en guerras reiteradas, en el fondo porque estaba el poder se laudaba con voto de mano alzada. Sí. El país solucionó esto hace 100 años, más de 100 años, y en algunos sindicatos se votaban alzada. Todos los que tenemos experiencia sindical, me incluyo, fue una experiencia muy interesante, dicho sea de paso. La clave de todo, no digo la clave de todo, pero la clave de la ecuanimidad y del buen funcionamiento sindical, una de las claves fundamentales es justamente el tema del voto secreto. Claro. No porque sea el único elemento que soluciona el tema, pero es el primero que justiprecia, que le da validez a los dirigentes para hacer cosas que cuando se vota con mano alzada, no es lo mismo. Y además de otra cosa, sí, sin duda, no hay forma también de controlar los números, los datos. Hay sindicatos que guardan sus recaudos de los trabajadores en las cuentas personales de los dirigentes. Bueno, eso sin palabras, ¿no? Pero eso es parte de la realidad del sindicalismo uruguayo. Sí. Bueno, eso y esa coexistencia, esa simbiótica entre partido político y sindicato, le ha hecho mucho daño, ¿no? Le ha hecho mucho daño a los sindicatos y estamos hablando de un partido político concretamente, ¿no? Y mira, y en línea de eso que tú estás señalando, yo diría, yo estoy convencido de que la aparición, la eclosión del partido sindical dentro del gobierno del Frente Amplio hizo tanto daño y tanto ruido que generó resistencias vacunas entre muchos dirigentes históricos del partido Frente, de imponer a fuerza de presión al viejo estilo, ¿no? Sí. Estilo siglo XIX, Sí. Y da la impresión de que esta instancia, este gobierno de Orsi, por ejemplo, capaz que estoy equivocado, pero me impresiona de que el partido básicamente, Sí. Frente Amplio partido, aparatos clásicos de la democracia liberal, digamos, le ha ido ganando espacios, le ha retrasado espacios al partido sindical que se coló en la estructura del partido, ¿no? Sí. Juego de palabras, ¿no? Lo ha ido distrayendo de alguna manera. Sí, y le ha ido quitando espacios de poder. Quizás esto se conoce hoy. Yo no sé si hace 15 años se hubiera sabido ese tipo de cosas, por ejemplo. Me parece que había un silencio pactado por aquella cosa de la unidad de la izquierda, una especie de omertá militante, que yo no sé si ahora eso alcanza como para parar lo que está mal, que ese es el punto esencial. No se pone en juicio la existencia ni la legitimidad de reclamo sindical ni de reclamo político de izquierda, sino que se pone en tela de juicio el abuso y el uso en detrimento de unos partidos que están dentro de la coalición Frente Amplio y en contra de otros partidos que están también dentro de la coalición Frente Amplio. Eso pasa cuando las cosas
se van de la mano, ¿no? Se les van de las manos y bueno. Pero es natural. El tema era que la famosa regulación del voto secreto, la personalidad jurídica, los sindicatos, debía solucionar eso, y la verdad, uno mira con el diario del lunes, y eso no sucedió. Oportunamente en este programa se mencionó algunas cosas, y hay mucha gente que cuestiona que eso haya sido la Era lo que decíamos al final del primer bloque, ¿no? Lamentablemente los sindicatos son de las instituciones que tienen un nivel de consideración, de aprobación más bajo dentro de la ciudadanía. Eso uno busca información de algunas encuestas de opinión pública que se han hecho y los números son contundentes al respecto, ¿no? No hay duda alguna. La pregunta es cuánto los sindicatos hoy representan, cuán representativos son los sindicatos de, digamos, la masa trabajadora, a quienes supuestamente representan. En sintonía CX40 Radio Fénix 1330 AM. Bueno, llegamos al tercer bloque de este programa Ventana Abierta a la Comarca y al Mundo. Hoy, por razones de salud, no contamos con el aporte siempre interesante de nuestro gran amigo Julio Martino. Le mandamos un saludo a Julio, que es muy probable que nos esté escuchando. Sí, y tuvo una operación en la vista, entonces está un poco molesto con su intervención y no pidió disculpas, digamos, exceptuarse de este programa, con el compromiso de volver en el próximo jueves, si Dios quiere, ¿no? Él tiene una visión tan clara del panorama de Europa que imagínate ahora con la operación, pero ahí mejor todavía. Y ahí trabaja de memoria, porque claro, va a andar volando, como dicen los gurises. Sin duda alguna. Bueno, ¿y qué pasó en el mundo? Porque el mundo está convulsionado, sigue convulsionado. Sí, bueno, hay muchas cosas, ¿no? Estábamos hablando acá fuera de micrófono con Alex. Bueno, mencionamos el tema de Cristina, que ha tenido mucha repercusión en la otra orilla del charco. Parece que bueno, que al final es un lugar común, una frase hecha, ¿no? Pero recuerda, la justicia tarda pero llega. Bueno, parece que le llegó a Cristina ahora. ¿Cuál es el estado final, digamos, de esta situación? Yo vi por ahí memes donde aparecía un tobillo y una tobillera. Sí, bueno, lo que está intentando es recurrir el tema del uso de la tobillera, ir por el tema prisión domiciliaria, por la edad. Cristina tiene 72 años. Hay alguna apelación en cuanto al tema, o hay alguna revisión en cuanto al tema de la prohibición de la actividad política, pública. Eso todavía es una cosa que está en discusión, por lo menos la gente que la asesora a ella, ¿no? Y las repercusiones que tiene lo de Cristina, ¿no? Porque a causa de los ¿cómo era? Los bolsos aquellos, ahí está. Los bolsos llenos de plata, ¿no? Sí. Que revoleaban por arriba del muro. Bueno, el amigo Báez parece que estaba preso en la casa, parece que ahora podrían llevarlo a una cárcel común, ¿no? Esto es un coletazo de todo lo que está pasando con Cristina Fernández de Kirchner. La pregunta es ¿qué depara el futuro? ¿Qué pasará con Cristina? ¿Seguirá siendo líder del kirchnerismo? El
¿se abrirá otra vía en el justicialismo, en el peronismo? ¿Se terminará la era kirchnerista? Si me permitís que te corrija algún dato que vos estás diciendo, o la semántica de algún dato que estás diciendo, yo creo que siempre creí que el matrimonio Kirchner y ahora los hijos, sobre todo el hijo Máximo. Fueron dos versiones caricaturizadas de el justicialismo histórico, porque muy marcados por el discurso setentista, Sí, izquierda, claro, todo claro, esto, claro. Fueron una versión, casi una caricatura en el sentido literal de las cosas, de lo que el menú histórico justicialista planteaba. Esa alianza entre el justicialismo, que en algún momento intentó romper con el kirchnerismo, recuerdo que uno de los personajes que tenía más relevancia en ese sentido era el gobernador entonces de Córdoba, de la Sota, Cierto. que era el hombre que figuraba como la persona que podía liderar y agrupar a todos aquellos que estaban en la vanguardia y en la retaguardia del justicialismo histórico, en contra del discurso y la trinchera kirchnerista. Bueno, de la Sota falleció, Claro. y ese peronismo alzado contra el kirchnerismo, ese justicialismo alzado contra el kirchnerismo, cayó en desgracia nuevamente, y ahora este estado de cosas que alcanza a Cristina Fernández de Kirchner, como representante visible de esa corriente que hegemonizó la gran parte de la vida de los últimos gobiernos justicialistas, digamos como que da la impresión de que aislando al propio kirchnerismo del justicialismo. Ya hay sectores que incluso han pactado con el gobierno de Milei, o que no sé si pactado, pero digo, han mirado con simpatía ciertas cosas del gobierno de Milei, que venían a arrimar aguas al molino de las críticas que el propio justicialismo le hacía al kirchnerismo, ¿no? El kirchnerismo de alguna manera colonizó al justicialismo histórico. Bueno, todos ya conocen la historia del kirchnerismo. Y por ahí se abre una ventana de incertidumbre de cara al futuro. No, por eso te lo decía a propósito de lo que tú planteabas con la caída ética, porque la cárcel en este caso es una caída ética, claro, además de ser una pena judicial, digamos, ¿no? Claro. De alguna manera me parece que es el fin del ciclo kirchnerista. Hay algunos representantes todavía, está Kicillof y algunos más también, digo, pero como que de alguna manera quizás sea la hora del retorno del justicialismo histórico. Claro. Vaya uno a saber qué derivaciones tiene esta coyuntura. Bueno, pero la cosa no termina ahí solo. En Argentina, Alex nos puede ilustrar. Ha habido chisporroteos por allá por el norte, ¿no, Alex? Sí, ha habido un ida y vuelta en Estados Unidos con Elon Musk y Donald Trump. Que bueno, que Elon Musk se va del grupo Doge, que era que se encargaba de reducir los gastos del Estado en Estados Unidos. Se retiró de ahí, y luego de eso enseguida surgió una especie de discusión entre ellos por la red social X, y con acusaciones bastante fuertes, porque en un principio uno podría llegar a pensar que era una especie de una suerte de trama o para causar algún resultado, pero en realidad por cosas que se dijeron como el tema de la isla de Epstein, sí, ya realmente no
hasta ahí no podría llegar algo de ese estilo. Y bueno, luego Elon Musk se encargó de borrar esos tweets y hubo algún tipo de comunicación entre ellos dos. Y luego él tuiteó que se habría arrepentido de escribir ciertas cosas, que Hicieron las paces entonces. que todo se pasó un poco de tono, ¿no? Y bueno, sí, lo de Cristina llama bastante la atención, volviendo un poco para acá también, porque justo hace poco también estaba el tema de Alberto, que una persona expresidente de Argentina, que hablaba en lenguaje inclusivo, era muy políticamente correcto, pero también le pegaba a la mujer. Cierto. Entonces son cosas Cierto. Y después tenemos el caso de Lula, que también estuvo preso, varios referentes, y muchos de ellos que surgieron de grupos como Grupo de Puebla, Foro de San Pablo, y luego terminaron yendo presos o salieron de la cárcel, y eso llama un poco la atención. Usted hace referencia a esa relativa posición, digamos, esa relativa altura moral que tienen todos estos actores, ¿no? Que supuestamente tienen todos estos actores, que estarían por encima de todos nosotros. Sí, con un lenguaje superior incluso, ¿no? Con un lenguaje superior. Un neolenguaje. Exacto, exactamente. Siempre recomiendo, por favor, lean una novela que es un clásico, que yo no me canso de recomendarlo, y cada tanto releerlo, que es 1984, es la novela de George Orwell. Cierto. Que es más conocida por la referencia a la misma, o por aquello del Gran Hermano también, Sí. porque de ahí se toma el Gran Hermano, ¿no? Sí, Era sí. 2025 capaz. Sí, bueno, vos sabés que en realidad fue escrita en 1948 y él trocó la cifra y puso en 1984. Pero a propósito de los contenidos, explica cosas y dice cosas que se están cumpliendo en buena medida, porque es una novela mucho más que anticomunista, como se la vendió. Yo cuando empecé a tomar noticias de 1984, que era muy chico, pensaba que era una obra anticomunista, porque así se la vendía. Incluso hubo una película que fue también, no me gustó mucho la película, estaba muy bien, muchos actores, pero no me gustó cuando la vi en su momento. La novela por lejos refleja el sentido antiestatista. Ajá. Por eso creo que es una novela universal, que al cabo de todos los tiempos y de todos los gobiernos va a seguir siendo una espina en el razonamiento que endiosa al Estado y el poder omnímodo de sobre los individuos, sobre las personas. O sea, creo que es una novela que siempre hay que tener presente, hay que leerla cada tanto y ver de las cosas que dice qué nos enseña. Avis no te dejan a pie. Presenta tu cédula y canjea 50 Avis por una chance para participar del sorteo de 2 autos eléctricos BYD, 19 motos Anela. Además, podés ganarte 500 vales valor 1.000 pesos cada uno en el pago de tus facturas en nuestros locales. Vos podés ser el ganador. Te esperamos. Más información en habitat.com.uy. Cuando necesites solucionar de modo fácil los trámites difíciles en BPS, DGI y Ministerio de Transporte, consulte a los gestores de gestiones.ui. El mejor método para evitar dolores de cabeza y malestares a la billetera. Consulte su problema por Instagram a la cuenta @gestiones.ui o por correo electrónico a gestiones.ui@gmail.com. Esta gente hace fácil cualquier trámite difícil. Y llegamos al último bloque de esta edición de Ventana Abierta. Usted, Grajales, sabía que para resolver todos sus misterios logísticos, Habitat creó los Locker Habitat. Es genial eso. Una solución Genial. fácil y segura. Usted entrega paquetes y retira paquetes allí en más de 100 locales
distribuidos en todo el país. ¿Yo qué hago? ¿Voy a un local de hábitat? Sí, funciona como, creo que el ejemplo más, la analogía más sencilla de comprender es como funcionó siempre durante años el correo, con esas casillas, ¿no? Postales. A ver, no era lo mismo, pero sí también era lo mismo. Hay algunas sucursales del correo que creo que tienen casillas postales, tienen lockers. Bueno, ahí creo que tenemos un ejemplo muy parecido de este servicio nuevo que Habitat ofrece a la ciudadanía y al mercado. Notable Habitat. Notable. Y bueno, de esa referencia al tema de la hegemonía estatal, porque, a ver, el tema del gobierno omnímodo, omnipresente contra el individuo contra el gobierno, es un tema, es un clásico. ¿Contra el gobierno o contra el Estado? Contra el Estado o contra el poder, vamos a llamarlo, porque de alguna manera esto, cuando no había Estado, tal y como lo conocemos hoy, ya había estos debates. Claro. En el liceo, Antígona, la temática era otra, pero había una polémica en donde lo ético estaba en juego, lo ético y lo religioso, lo moral, estaba en juego en el debate entre lo particular, lo religioso que tenía que ver con las personas y el poder del Estado. Entonces, claro. Y era un clásico y no había Estado tal y como lo conocemos hoy, ¿no? Así que yo pienso que esto es una cuestión de permanente reflexión que siempre vale la pena tener en cuenta, porque claro, si uno se queda solamente en pensar, como se dice hoy muchas veces, en que hay gente que confunde el Estado con la nación, el Estado con el país. Yo he escuchado sindicalistas, por ejemplo, cuando dicen vamos a privatizar teléfonos. Entonces dice, bueno, esto afecta a la soberanía nacional, esto afecta al país. Sí. Afecta, en todo caso, a la empresa estatal, que no es, diciendo el Estado somos todos, no, el Estado no somos todos, el Estado son los que están en la empresa estatal, ¿no? Claro. O en el Estado propiamente, ¿no? Y esa confusión, esa generalización liviana de que lo estatal es igual a lo nacional, es algo que creo que es una siembra, que provoca una siembra equívoca e insalubre para la sociedad. Claro que sí. Además, Heraclio, el Estado como garante de un montón de derechos sacados de la galera, ¿no? Derechos positivos, ¿no? Derechos positivos, porque, a ver, ¿qué necesidad hay de estar inventando derechos o privilegios? ¿Qué necesidad de estar inventando privilegios de unos o de algunos en detrimento de otros? ¿Por qué cada uno no ser lo que tiene o lo que quiere ser o lo que puede ser dentro de sus posibilidades, dentro de sus talentos, dentro de sus virtudes, y dejar ese estado garante de un montón de derechos de bienestar, de un montón de derechos inventados, ¿no? Por la causa que sea. Bueno, y ahora me gustaría abordar algo que mucha gente pregunta, entonces me parece importante contemplar lo que nuestra audiencia de alguna manera demanda, y además un poco el objetivo de este programa es hacer pedagogía sociopolítica, y me parece legítimo que hablemos de estas cosas. A nosotros nos gusta que la gente piense por sí misma, ¿no? Y además otra cosa, a veces los fenómenos que antes se llamaban de una manera o se llaman de otra, pero esas novedades
nos hace perder en la selva La esencia de la digamos. semántica de la modernidad. Por ejemplo, hace poco hablábamos de Elon Musk. Elon Musk hablaba del virus woke. Ajá. El virus woke, un virus políticamente correcto, que viene a sustituir lo que antes era una batalla económica, el marxismo, se transformó en lo que hoy en día devino en el virus woke o en el wokeismo, que es ese intento de crear conflictos por todas partes. Conflictos en la familia, conflictos en la empresa privada, pública, o conflictos raciales, ambientalistas. Entonces, esto es un poco el virus woke. Yo quería hacer una anotación, digamos, que antecede eso que estás diciendo vos muy bien, digamos, ¿no? Que tiene que, para entender un poco la unicidad entre esto y lo que pasaba antes. Y es el pensamiento hegeliano, que nos viene... Ajá. La lógica hegeliana. La lógica hegeliana que nos viene ya del siglo XIX, ¿no? Hegel era un hombre que pensaba, para resumir, no puedo resumir a Hegel en dos Sí, oraciones, ¿no? medio complicado. Pero te diría que lo más relevante de lo que fue popularizado por Hegel fue el pensamiento dialéctico. Él decía que digamos que la historia era la sucesión de opuestos, dialécticos, ¿no? Tesis, antítesis, síntesis, tesis, antítesis, una tesis. La lapicera esta es una tesis, la idea de no lapicera es una antítesis. Uh-huh. En el siguiente segundo esto pasa a ser la síntesis, que es una lapicera, que en ese instante esto pasa a ser nuevamente tesis, se pone otra antítesis, y así es la evolución dialéctica de la historia. Uno de los discípulos de todo el siglo XIX, los pensadores, tuvo discípulos de derecha y de izquierda, se dijo en su momento, se llamaba así, ¿no? Los grandes totalitarismos del siglo XX son todos de origen de matriz hegeliana, claro. Si bien cada uno tuvo su impronta. Fue hegeliano el nazismo, fue hegeliano el fascismo, pero fue hegeliano también el comunismo, porque Karl Marx toma de Hegel, decir, bueno, todo es idea, sí, pero la idea es energía es materia, entonces todo es materia. Además, en aquel tiempo había otro pensador que se llamaba Feuerbach, el cual mezcla allí Marx la lógica hegeliana de los opuestos con el pensamiento de materialismo absoluto que tenía Feuerbach. Entonces creó el materialismo dialéctico. Ese materialismo dialéctico es la base conceptual del comunismo. Claro, bueno, el amigo Marx mencionaba al comunismo como la síntesis final, digamos. Sí, ¿no? Que también tomando como estado evolutivo final y último. Tomando incluso te diría, digamos, el precepto hegeliano de que quien resolvía la síntesis de los opuestos era el Estado, finalmente. Bueno, Marx dijo lo mismo. Entonces el Estado se convirtió en el Dios en la tierra, que soluciona, baja al paraíso, mágicamente, claro, baja al paraíso, claro. Y soluciona los conflictos de intereses. Eso que tuvo base en las luchas sindicales, sobre todo económicas, ¿no? Que luego también aparecieron algunos conflictos ya en la década del 60 del siglo pasado, aparecieron la conflictiva de los pueblos colonizados, el colonialismo, los blancos contra los negros. Ahí empezó toda una traslación, digamos, y bueno, estaba acá, no, el tema no son los obreros, pues se van arreglando un poquito, digamos, el tema. Bueno, la lucha de clases no está entre las razas, y ahí empezó lo que hoy se conoce, por ejemplo, en Estados Unidos como la teoría crítica de la raza. Entonces, en la medida en que el comunismo se agotó en su metáfora y en su utopía, básicamente, ese pensamiento hegeliano fue refritado, si me permite el barbarismo periodístico, fue refritado y se transformó en una visión donde, en vez de poner a patrones contra obreros, o ponemos a mujeres contra varones. Al proletariado
contra En vez del proletariado y los patrones, sí. ahora es entre blancos y negros. Opresor y oprimido. Esa es la base del tema, ¿no? Es decir, en definitiva se trata de una reclamación de esa lucha que es entre opresor y oprimido. Y ahí viene una serie de planteos de distinto porte y hasta de distinto humor, ¿no? Yo qué sé, de repente cuando uno escucha decir que... Yo otro día miraba una cuestión en una de las redes donde aparecía una señora un poco obesa diciendo obesidad es el signo de la telepatriarcado, de ese tipo que se criticaba contra eso, ¿no? Es decir, o sea, las personas gordas oprimidas ¿por qué? Por los flacos. Entonces por los flacos. O por la cultura heteropatriarcal, ¿no? Entonces hay toda una lógica, y eso es lo que da alimento a la pregunta que le hacíamos recién a Alexis, sobre el tema de qué es lo woke. Lo woke es un poco una especie de refritado de la vieja izquierda dialéctica. Bueno, ahora las dialécticas son con contenidos distintos, pero dialécticas al fin, con algún un poquito saborosito, un poquito marxista. Una dialéctica hegeliana ayornada. Sí, ayornada en temas. Tiempos actuales. Con nuevas tecnologías, ¿no? Exactamente. Ahora, ¿cómo entran estas ideas de conflictuar? Puede ser por algunos libros ideologizados, podría ser también por series y películas de Netflix o Disney, podría suceder mientras deslizamos nuestros dedos por las redes sociales, cuando estamos en TikTok, Instagram, capaz que por ahí entran también, puede entrar un poco estas ideas, o incluso cuando utilizamos nuestro querido ChatGPT o Gemini para que nos dé ideas, viniendo de una zona especialmente, como lo dijo Mark Zuckerberg, que allí son bastante progresistas y justamente el wokeismo es la norma. ¿Por qué no nos pasarían, nos entregarían estas ideas a través de sus queridos chatbots, ¿no? Claro. Sí. Bueno, eso creo que es la nómina más candente que tenemos sobre la mesa hoy en materia de contradicciones, de buscar supuestos hegemonías y contrahegemonías y opresiones y oprimidos y bueno, eso es un poco lo que está detrás de eso. Es muy usual el término batalla cultural. En definitiva, atrás de ese término tan utilizado ahora, tan comúnmente utilizado, de la batalla cultural, en definitiva lo que está atrás es esto, ¿no? Exacto. Como decías tú recién, Heraclio, el refritado hegeliano a través del wokismo, ¿no? Y la batalla cultural, sería importante añadirlo, de alguna manera también ahora ya no es atributo meramente de los circuitos que de alguna manera cuestionan y defienden cierta lógica políticamente correcta, sino que ahora se ha hecho más genérico, lo cual hace más interesante el debate, ¿no? Sin duda. Y desde acá, desde este programa, de este espacio, y desde Doxa, que es justamente el contenedor de todas estas ideas, de eso se trata, de eso queremos hablar. Hoy decías pedagogía, bueno, aprender entre todos un poco sobre estos temas, con ideas para cambiar. A nosotros nos gusta mucho, a mí personalmente me gusta hablar mucho de ideas para el cambio, más que de batalla cultural. Ideas para el cambio. En eso estamos. Darse cuenta. Creo que está por ahí la cosa. Ideas para el cambio, en eso estamos. Bueno, y ahora nos fuimos. Nos vamos. Estamos en hora. Nos vamos. Tenemos al amigo Alejo ahí en las perillas. Saludos, amigo Alejo. Nos vamos. Nos vamos. Hasta la semana que viene. Semana que viene.